Yahweh les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos. Shabbat Shalom. También a nuestros hermanos que nos ven desde Aleph, Itaf, Irapuato. Ahora sucursal Irapuato y León. Damos también la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven. Y también a todos los que estamos aquí presentes. Shabbat Shalom. Como platicábamos, ahorita estamos estudiando el libro de Oseas, la profecía de Oseas, que es una profecía que cobra una importancia y una relevancia trascendental en el tiempo en el cual nos encontramos, en el tiempo en el cual estamos viviendo. Hemos estudiado la parte de entender, entendiendo la profecía de Oseas, podemos entender claramente el contexto de las escrituras a través de aquí en este momento es donde Yahweh les está hablando al pueblo y les recordábamos y veíamos en los capítulos anteriores cómo cuando está hablando a la casa de Israel se está refiriendo literalmente a quién, a las 10 tribus del norte, y cuando habla de la casa de Judá simple y sencillamente se está refiriendo al reino del sur, o se va a conocer como la casa de Judá. Recordemos, veíamos desde el principio en la parte del contexto histórico cómo desde el principio, desde que se formó, desde que se dio la división de casa de Israel y casa de Judá, desde el momento en que el reino se divide y se separa, el reino del norte, la casa de Israel, hace lo malo delante de los ojos de Yahweh, creando ¿qué? Un sacerdocio diferente, poniendo a sacerdotes que no eran del orden de Leví, rompiendo lo que eran las instrucciones de Yahweh. Cambian los lugares de adoración, en lugar de ir y estar adorando y subir a adorar a Jerusalén, ellos establecen Jeroboam, veíamos que les pone un becerro tanto en la frontera como en Dan. ¿Para qué? Para que el pueblo ya no tuviera que subir a adorar. ¿A dónde? A subir a adorar a Jerusalén. Y vimos que también cambió la parte de las fechas, cambió la fecha de adoración, en donde él es una muestra o es una sombra de lo que precisamente vendría a ser el anticristo, ¿no? Parte de lo que haría el anticristo es buscar precisamente el que el pueblo se pierda o no asista a las convocaciones que Yahweh ha establecido. ¿Por qué? Porque en cada una de las santas convocaciones que Yahweh estableció de sus fiestas está establecido el plan de redención desde el principio hasta la segunda venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces veíamos que a pesar de esto, poníamos el ejemplo que a pesar de esto, Yahweh le había dicho, a pesar de la división de la separación, Yahweh le hablaba a la nación de Israel y tenía misericordia a la nación de la nación de Israel, de la casa de Israel. Todo el tiempo los profetas que fueron dirigidos a la casa de Israel fueron con el propósito de que la casa de Israel se volviera de sus malos caminos. Veíamos que el juicio de Yahweh no cae de repente. Dice la escritura que la maldición nunca vendrá sin causa, y Yahweh no iba a destruir algo. De hecho está establecido desde el principio, desde Bereshit, que habla, dice: yo no haré nada sin avisar de antemano ¿a quién? A mis profetas. Los profetas eran los responsables de poder hablar al pueblo, a decirle al pueblo que ellos tuvieran teshuva, que ellos se volvieran a Dios, regresaran a obedecer los mandamientos, las ordenanzas que Yahweh había establecido. Y entonces, si con alguien Yahweh mostró su paciencia, fue precisamente con la casa de Israel. Cuando nosotros estudiamos todos los reyes de Israel, vamos a ver que todos los reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Yahweh. ¿Qué hicieron ellos? No solamente hablábamos de que cuando nosotros nos separamos y cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestra vida, recordemos que ¿qué es lo que genera el pecado? Dice la escritura que la consecuencia del pecado va a ser muerte. Y muerte literalmente, ¿qué significa? Separación. ¿Es la separación de quién? Separarnos del Padre Eterno. En la casa de Israel se separa, pero vamos a ver que conforme fue pasando el tiempo, la casa de Israel se fue perdiendo, se fue abriendo, y cada vez llega un momento en donde Yahweh dice: no más, no puedo tratar más con este pueblo. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que hemos estado estudiando, cómo Yahweh iba a ocupar de la disciplina para que el pueblo pudiera volverse a ellos. Hasta ahorita la nación de Israel estaba viviendo en una época en donde económicamente hablando les había ido muy bien. Era un reino que hasta ese momento
gozaba de prosperidad, gozaba de tener hasta eso una vida tranquila, una vida próspera. Y veíamos que Yahweh permitía que ellos pudieran ser prósperos en sus caminos, esperando que aún en eso ellos se pudieran voltear y pudieran reconocer y decir, ¿sabes qué? He sido malo, me ha desviado de los caminos de Yahweh, y sin embargo Yahweh me ha bendecido, no merezco esta bendición. ¿Qué es lo que buscaba? La parte de que el pueblo pudiera regresar. Sin embargo, la condición del ser humano es de que cuando te va bien, lejos de que te acerques al Señor, ¿qué creen que pase? Te alejas más. Te alejas más. De hecho, el momento de mayor apostasía no se da cuando la gente está pasando, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, en momentos de prueba. No, el tiempo de mayor apostasía, el tiempo en donde el pueblo más se olvida de Dios, es cuando, ¿qué? Cuando están sus arcas llenas, cuando está su cuenta bancaria llena, cuando tienes un trabajo seguro, cuando no te está faltando comida en tu casa, cuando dices, me estoy bien, me está yendo bien, no tengo necesidad de buscar a Dios. Y entonces en ese momento es cuando el corazón se empieza a ¿qué? Se empieza a desviar. Y ahí es donde dice el Señor, ¿sabes qué? Te he bendecido, pero veo que lejos de hacerte un bien, ¿qué está pasando contigo? Esta bendición te está alejando. ¿Por qué? Porque tu corazón, o nuestro corazón, en el caso de aquí, la casa de Israel, el corazón de Israel no era recto delante de los ojos de Yahweh. Y entonces, ¿qué va a hacer? Vemos que el profeta Oseas todo lo que está pasando en la vida del profeta Oseas es una representación, literalmente ahí es una historia contada, vivida, con todo el sentido. ¿Qué 3D, qué 4D? Nada. Ahí era una historia que el profeta estaba viviendo, y poníamos el ejemplo. ¿Cuál era el propósito por el cual el profeta atravesaba por esta situación? No era para que solamente exclamara él una palabra de juicio para Israel, porque recordemos que en el juicio tenemos, Yahweh no busca condenar a alguien, sino dice la Escritura que Yahweh no busca que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las palabras del profeta siempre es de exhortación, esperando a que sí habla la palabra de Yahweh, pero buscando que el pueblo que el pueblo regrese, que el pueblo tenga teshuva, que regresen a él. Cuando el pueblo se endurece, entonces Dios tiene que incrementar la intensidad del mensaje, y entonces toma de ejemplo precisamente la vida de Oseas. Revisamos la semana pasada el capítulo 3, nos habla de cómo inclusive los amantes, cuando ya Oseas tomó a su esposa le fue infiel, la esposa se va a vivir, Gael, te pido un favor, si me apoyas con el... la esposa se fue a vivir con su... La esposa se fue a vivir con los amantes, y le decía, les hablaba a los hijos que había tenido con su esposa, dicen, hablen a su madre, díganle a su madre precisamente que vuelva hablando precisamente de todo lo que él había hecho, y todo lo que él había sufrido o estaba sufriendo, era por amor a quién, por amor a su esposa. Veíamos que en el paralelismo inclusive Yahweh le daba el sustento económico, no se lo estaban dando los dioses de este mundo, sino el sustento económico que venía y que tenía la casa de Israel era por medio de quién, por medio de la provisión de Yahweh. O sea, se estaba supliendo las necesidades de la esposa, aun cuando estaba con los amantes, y ella creía que eran sus amantes los que la mantenían, con toda la riqueza y con toda su opulencia. En el momento que Oseas dice, le corta el recurso, es porque Yahweh iba a recortar el recurso a la nación de Israel. Si a partir de este momento vas a entrar a experimentar la disciplina de Dios. Y entonces se empieza a apretar, y dice la Escritura, veíamos que la mujer no puede, no ve a sus amantes, ve que los amantes ya no la tratan como la trataban al principio, ya no se están viendo beneficiados. ¿Y qué era lo que buscaban los amantes de la esposa de Gomer, de Oseas? ¿La amaban realmente? No. Lo único que querían hacer era ocuparla, y al final, después de que ya no les servía para nada, terminaron, ¿por qué? Por botarla,
terminar por dejarla. Inclusive vemos que cuando Yahweh se está refiriendo a que ellos le va a dar dinero para que vaya y compre, se va a ir a comprar a la mujer de sus compañeros, que en ese momento ya su esposa no estaba viviendo con él, ya su esposa estaba con los amantes, pero ya la esposa de Oseas había bajado a una condición tal en la cual inclusive tiene que ir a rescatarla a él comprándole en dónde, porque le están vendiendo como esclava. ¿Qué iba a hacer Yahweh? Yahweh, ¿qué iba a hacer con la nación de Israel? Con la casa de Israel. Literalmente lo que les estaba diciendo es que también ellos como nación, nadie les iba a dar, o nadie iba a dar, o iba a estar dispuesto a pagar el precio del rescate por la nación de Israel. Nadie estaba dispuesto. Veía un documental en donde hablaban de que todo lo que se ha levantado en contra del pueblo de Israel, dice, el día de hoy dice, es impresionante el antisemitismo que hay a través de las diferentes épocas. Ponían, por ejemplo, antes de que hubiera la Segunda Guerra Mundial y cuando ellos estaban en la parte de exiliados, pasaban documentos en Rusia junto con los zares y todo eso, en donde ellos había cartelones donde ponían a los judíos y los ponían como causa de enfermedad o causa de plagas. ¿Y era por qué? Porque en ese momento ellos en la parte de Rusia eran, económicamente hablando, eran de los más pobres. Y entonces dice, cuando éramos pobres o cuando no tenemos dinero, nos consideraban una peste, nos consideraban causa de enfermedades, nos consideraban no humanos. ¿Qué pasa cuando llega Hitler? Hitler lo primero que hace es se levanta y va contra ellos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque habla de que ellos son los que tienen la mayor acumulación de riquezas, los que por causa de ellos la nación de Alemania no sale adelante. Dice, sea cual sea nuestra condición, sea que seamos ricos o que seamos pobres, siempre ha habido un odio hacia el pueblo de Dios, hacia la nación de Israel. Y entonces, ¿qué iban a hacer los amantes? Los amantes literalmente, con los cuales la casa de Israel se había ido a revolcar, literalmente era buscando él ser diferente, él buscaba asimilarse con las naciones. Cuando Yahweh nos dice claramente que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Bueno, pues revisaban la semana pasada cómo Yahweh le manda a Oseas en el capítulo 3 que compre a la mujer. Y no solamente le está hablando de eso, sino está dando el mensaje profético que él compraría a su pueblo y lo llevaría nuevamente al desierto. Lo llevaría nuevamente al desierto, en donde él volvería a hablar al corazón de la casa de Israel, en este caso de Efraín. ¿Qué pasó? Y será como cuando saliste de Egipto. Lo lleva a recordar el momento en el cual se da el tiempo del compromiso, del desposorio. Cuando Yahweh hace la propuesta y Israel acepta la propuesta de decir, obedeceremos todo lo que has dicho, sin antes haber escuchado la ley de Dios, los mandamientos de Yahweh. ¿Por qué los iba a llevar nuevamente a ese lugar? Les está recordando la parte de que ellos se pudieran volver a enamorar de él. ¿Como quién? Como su Dios, como su libertador, como su proveedor, porque las hazañas que hizo él llevaron a que el pueblo reconocieran que no había Dios como el Dios de Israel. ¿Vamos bien? Entonces, veíamos la promesa tan maravillosa que estaba establecida en Oseas capítulo 3, en donde le dice que se casará con él, dice, y no que no fornicaría más, sino que iba a ser, ¿qué? ¿Quién me lee? Déjenme les digo los versículos. Oseas capítulo 2. Su mujer durante muchos años. Dice, así es, dice en aquel tiempo, en el 21, 2:21, dice, en aquel tiempo responderé, dice Yahweh, y responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré en mi tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama. ¿Quién era Lo Ruama? Su mujer. ¿Quién significaba? ¿Se acuerdan los hijos? ¿Qué significaban? Tendré misericordia. Tendré misericordia de la no compadecida. ¿A quién le está diciendo no compadecida? A la casa de Israel. Dice, en ese momento los volveré a plantar yo de nuevo en el valle, y de aquella que no era compadecida tendré compasión de ella nuevamente.
de quién? Y diré a lo a mí, ¿qué era lo a mí? No pueblo. El que no era mi pueblo, al que llamé en donde se les dijo que no era pueblo, ahora se les diría en ese mismo lugar, se les plantaré, se les diría nuevamente que serían ¿qué? Pueblo de Dios. Y él dirá, Dios mío. ¿Qué estaba hablando? Si leemos un poquito atrás, vamos a ver que ya les estaba poniendo la promesa de la fidelidad a él. Nuevamente, él tendría compasión y fidelidad de su pueblo. Y su pueblo, dice que él pondría en el corazón de su pueblo para que ¿qué? Para que su pueblo no se fuera más a buscar a otros dioses. Y veíamos la semana pasada cómo se da la fidelidad. ¿Quién me dice cómo se da la fidelidad? ¿En qué se basa la fidelidad? ¿La fidelidad se impone o de dónde nace la fidelidad? ¿Quién me platica? ¿Quién me responde? ¿De dónde nace la fidelidad? ¿Por qué le eres fiel a tu esposo? ¿Por qué? Por amor. No somos fieles a nuestros esposos y a nuestras esposas porque nos dicen, tienes que... ¿Mande? Se deshace. No somos fieles porque alguien nos diga, tienes que ser fiel. De hecho, cuando tú les preguntas, oye, ¿y por qué? No, es que sí la amaba, pero la verdad, pues la carne es débil. ¿Realmente había amor? No había amor. Porque lo que Yahweh estaba buscando, precisamente, o Yahweh quería que el pueblo, ¿qué? ¿Por qué lo está llevando nuevamente al desierto? Para que se enamore nuevamente. Todo lo que iba a hacer Oseas, todo el rescate que Oseas está haciendo con su esposa es para que, ¿qué? Para que su esposa se enamore perdidamente ¿de quién? De Oseas. ¿Se acuerdan? Dice, ¿por qué se iba a enamorar? ¿Ustedes por qué creen que se iba a enamorar perdidamente de Oseas si ya antes lo había dejado? Porque cuando lo deja, Oseas, la mujer de Oseas lo deja desde una posición en donde ella era considerada como alguien qué? Alguien agradable, alguien bonita, alguien que se consideraba deseable, pero cuando Oseas está yendo por ella, literalmente Era desechado. Ya no valía nada. ya la condición de ella era decir, ya estaba en una condición de no valgo nada. Y aún no valía nada ni para ella, ni para quién, ni para las personas que la querían comprar. ¿Quién es el que llega y paga a los ojos de quién? Dice la escritura, con la mujer que rompe el alabastro y le limpia y le perfuma a Yeshua y se la pasa besando sus pies y se la pasa limpiando con sus cabellos sus pies. La actitud del fariseo fue, si este fuera profeta, sabría qué mujer es la que le está besando los pies. ¿Y qué le dijo él? Yeshua le contesta, te voy a poner una parábola. Dice, había dos deudores, uno debía poco y uno debía muchísimo. Dice, y su dueño, viendo que no tenían para pagar, decidió perdonarle la deuda a los dos. ¿Cuál crees tú que amó más? Y dice, al que más se le perdonó. Y entonces, ¿qué iba a pasar precisamente con esta mujer? Esa mujer Yahweh estaba perdonando, no uno, no dos pecados. Yahweh estaba perdonando todos sus pecados. ¿Y saben que algo que es precioso? Dice que los estaba enviando al fondo del mar para no acordarse nunca más de ellos, y pondría él ahora en el corazón de él, de ese pueblo, de eso es el Brit Hadashah, el nuevo pacto. ¿Qué pondría hacer? Iba a ser una transformación de corazón. Para que ahora el pueblo no amara o no tuviera que decir, ay, lo tengo que amar, sino de manera natural, dijera, ¿sabes qué? Voy a adorar, voy a amar, lo voy a amar. ¿Por qué? Porque mucho me ha perdonado. El que menos necesita de un Salvador es aquel que no se cree tan malo. Por eso cuando tú le compartes a una persona, lo primero que la gente dice es que yo no soy tan mala. Compártanlas a los borrachos, a los violadores, a los asesinos, compártanla a todos ellos. Ellos sí tienen necesidad de Dios. Yo no le hago daño a nadie.
Y entonces ahí vemos que Yeshua les dice, yo no he venido a llamar, ¿qué? A justos. El que se siente justo no tiene necesidad de venir a Él. Sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pablo entiende, y por eso Pablo entendía claramente su condición. El rabino Shaul decía a él, yo soy el primero de los pecadores. Entendiendo que mientras más entendamos de dónde lo que nos ha perdonado el Señor, más entenderemos y tendremos la necesidad de venir a Él y de recorrer a Él. En el momento que a mí se me olvidó que yo pierdo eso, entonces pues tendremos la consecuencia de alejarnos del Padre. ¿Sale? Entonces veíamos la parte de la mujer adúltera, entonces nos quedábamos dice aquí en el capítulo 4, vamos a empezar a ver el capítulo 4, después de que nos está hablando, les digo, el 3, de toda la restauración que Yahweh haría, empieza Yahweh a hablar de la controversia que tendría él directamente con quién, con la nación de Israel. Y le voy a pedir de favor a Norberto que nos lea del 1 al 4, por favor. Dice, oigan palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento del Elohim en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Hasta ahí, aún los peces del mar morirán. Entonces, cuando nos está hablando de la tierra, nos está hablando de la condición de Israel en general, le está hablando de la tierra, se está refiriendo a la tierra, a la casa de Efraín en ese momento. ¿Qué era lo que Yahweh había? ¿Se acuerdan que para qué Yahweh les dio la Torah? ¿Qué significa Torah? Significa instrucción. ¿Para qué se da una instrucción? Para que lo obedezcas, para que te vaya bien. ¿Se acuerdan que Yahweh les dijo, les estoy dando instrucciones y cuando las demás naciones vean que ustedes obedecen estos mandamientos dirán, cuán leyes tan hermosas y magníficas ustedes tienen? Bueno, ¿qué estaba pasando en la nación de Israel? Estaba pasando exactamente en la casa del norte, estaba pasando exactamente lo que pasaba en el resto del mundo, inclusive o en los otros poblados. Se había agravado más la parte de que en un lugar en donde no debería haber ni perjurar, ni matar, ni robar, era el lugar en donde más se hacía. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? En nuestra actualidad, ¿cómo sabemos que estamos llegando al tiempo del juicio de Dios? Porque el día antes, cuando la gente se peleaba, había riñas, siempre ha habido peleas, sí, pero antes cuando se peleaba, tú veías que alguien se peleaba y ibas y te metías y les decías, los aplacabas y decías, ¿sabes qué? No te metes. ¿Qué pasó? O dejaban que hubiera 2 contra 2. El día de hoy se pelean y ¿qué creen que es lo primero que hace la gente? Los graban. En lugar de que la gente reprenda eso y diga, no se peleen, espérense, grábenlos. Y entonces vemos el día de hoy que eso genera ¿qué? Violencia genera más violencia. Y entonces vemos los pleitos que el día de hoy se dan en la calle no son como los pleitos que se daban hace 50 años, en donde decían, bueno, pues, 1 contra 1, y ya se pegaban y decían, bueno, ya. No, ahorita estamos viendo maldad impresionante, y no solamente se da en la calle, se da en la casa, se da en las escuelas. ¿Por qué? Porque literalmente ahí el papel, ojo, y esto es para vergüenza de la llamada iglesia, de la mal llamada iglesia, es para vergüenza del pueblo, porque Yahweh dijo al pueblo de Dios que nosotros tendríamos que ser ¿qué? Sal. Si el mal ha avanzado es porque el pueblo de Dios ha dejado de hacer lo que le corresponde hacer. Ha dejado de seguir las instrucciones de Yahweh, ha dejado de seguir, y lejos de ser diferentes, ahora el pueblo o la mal llamada iglesia, el día de hoy, se quiere parecer más y más a lo que el mundo está ofreciendo. Y entonces tienes resultados que aún dentro de las congregaciones vas a ver pleitos, iras, contiendas. Nosotros platicábamos, nos tocó hace
algunos años ver cómo dentro de una misma congregación se levantaron unos para golpear al pastor, se hizo un zafarrancho ahí de quererse pelear unos con otros y dices tú, no, pues, amén, pues qué bueno que este es el pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué ha pasado? Desgraciadamente es para vergüenza de nosotros. El día de hoy no necesitamos ir tan lejos, vayamos a nuestras casas, vayamos a nuestros hogares y veamos qué tanto estamos obedeciendo y siguiendo las instrucciones de Yahweh. La parte de las instrucciones de Yahweh dice la Escritura que el propósito es para que nos vaya bien. ¿En qué momento nos damos cuenta que algo no está girando de manera correcta en nuestras vidas? Cuando no hay frutos. Cuando no hay frutos. Cuando empiezo a ver puro conocimiento, pero empiezo a ver ira, pleito, contiendas, disensiones, dice la Escritura, no te engañes. Esa sabiduría no es la sabiduría de Yahweh, sino es una sabiduría que proviene de tu carne. Es terrenal, es animal y es diabólica. Él quiere que nosotros lo reflejemos a Él. Y no lo vamos a reflejar a través de las obras de la carne. ¿Sí queda claro? Pues nada, la siguiente. ¿Qué más dice? ¿Qué más ha aumentado? La violencia. La violencia. No solamente vemos, hay una violencia grande. Prendan, escuchan el radio y de verdad es tristísimo. Escucha uno 20 minutos el radio y dice, no, mejor lo apago. ¿Qué escucha uno? Tragedias. Robos, ya lo mató, asesinatos, feminicidios, homicidios, infanticidios, todo lo que hay, vemos que ha aumentado en gran manera la parte de la muerte. Somos uno de los países que más asesinatos tienen sin supuestamente estar en guerra. Y eso es algo que es impresionante que nosotros podemos ver. Y estamos hablando de la condición de nuestro México. ¿Qué vemos? Robo. Y ahí, bueno, pues tipifica el robo a mano armada, que bueno, pues cada vez se da más. Pero también está la parte del que roba, los que roban de cuello blanco. Todo el día de hoy los dirigentes, hablaba el presidente que quiere acabar la corrupción. No puedes acabar la corrupción porque la corrupción está en el corazón del ser humano. Para que se pueda acabar la corrupción, primero tiene que conocer al Señor, y es el Señor el que viene y hace una transformación de tu corazón. Mientras no vamos a poder cambiar. Es Él el que genera el cambio. Y para poder generar el cambio, mientras el ser humano crea que siguiendo métodos de hombres vamos a lograr el que el ser humano cambie, estamos muy perdidos. ¿Más la siguiente? ¿Qué dice ahí? También nos habla el defraudar. No solamente qué es el engañar, aquellos que se presentan con una cara, aquellos que te presentan algún negocio y que dices tú, ¿cómo se llama? No voy a sacar ventajas de esto, y terminan por acá dándote en la torre, terminan ellos quitándote y haciendo partícipe, defraudando, engañando a las personas. ¿Por qué? Porque el dicho, desgraciadamente, de muchos mexicanos es, el que no tranza, no avanza. No me importa arriba de quién tengo que pasar, mientras yo pueda tener el celular última generación, pueda tener mi carro última generación, mientras yo esté bien, no me importa arriba de quién tenga que pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues simple y sencillamente estamos generando, vean, nos alejamos de Dios, dice la Escritura, por eso dice Romanos, no solamente, ojo, el castigo es para los que practican tales cosas, sino dice la Escritura que el juicio de Dios también viene sobre aquellos que se gozan con los que las hacen. Aquellos que inclusive dicen, ay, tú no transaste, pero híjole, qué bárbaro, qué bien, qué tranza eres, hijo, a ti te salen todas las tranzas, qué padre, hijo, ¿cómo le haces, Pues nunca te cachan, hijo, no, a mí, yo quise robar un chicle y luego me pescaron. Bueno, el que tú estés adulando a una persona así, te estás gozando con ella. Y dice la Escritura que eso está mal. Y que también sobre ti, si no nos arrepentimos, viene la parte de la consecuencia de Yahweh. ¿Me das la siguiente, por favor? Nos está hablando, esa foto es de Israel, principalmente Jerusalén, en los años 1900 y
quería que vieran la topografía que estaba o que permeaba o que estaba establecida en el lugar. Porque hasta antes del regreso de la casa de Judá y en general de Israel como nación, cuando ellos llegan, decía Mark Twain, un actor, que cuando fue a ver la tierra de Israel dijo, ¿por qué se pelean por esta tierra? Si es pura desolación, si está desértica, no hay nada que digas tú que valga la pena en esta tierra. ¿Por qué? Bueno, se cumple la profecía porque ya les estaba diciendo a la nación que él haría cesar toda la descendencia. No solamente haría cesar, no permitiría que la nación se siguiera multiplicando ahí en el territorio, sino que ya no tendrían ellos, y también el territorio y la tierra como tal quedaría sujeta a maldición por los pecados que habían realizado. Hasta el punto de que lo vamos a encontrar después en la profecía, donde Yahweh habla de que cuando la nación regresara a su tierra, cuando ellos los trajeron nuevamente a su tierra, la nación y la tierra volvería a producir, volvería a ser fértil. El día de hoy, los árabes, nada más para que se den una idea, tuvieron esa tierra alrededor de 1900 años. 1900 años los palestinos, que son los filisteos, tuvieron esa tierra, fueron gobernados por el gobierno otomano, que eran los turcos, tuvieron el territorio por más de 1900 años y no hicieron absolutamente nada con la tierra de Israel. Es hasta que la nación de Israel regresa que empiezan, plantan árboles, se crea un bosque en medio de un desierto, y el día de hoy la nación de Israel es autosuficiente en granos y en frutas. No tienen necesidad de comprarle a nadie más su comida, ellos son autosuficientes y son líderes a nivel mundial para enseñar a cultivar en tierras donde no había lluvia o donde no había agua. Otra promesa que se cumple en el momento que ellos regresan, Yahweh empieza a hacer que nuevamente caiga lluvia sobre la tierra de Israel. Entonces vemos que la profecía de Yahweh se cumplió, no permitió que ellos, aún los peces, dice, las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar, ¿qué iba a pasar con ellos? Al no haber alimento ahí, iban a perecer, iban a morir. El versículo 4 dice, ciertamente el hombre no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Qué nos está hablando aquí? Llega un momento, y esto yo creo que a todos nos ha llegado a pasar en algún momento, en donde era tanto la necedad del pueblo, en donde iba un profeta y les hablaba. Aquí les está diciendo al pueblo, les está diciendo a través de ellas, no reprenda el hombre al hombre. ¿Cuántas veces te ha tocado compartir la palabra con alguien que estás compartiendo y lejos de ver que se vuelve de sus malos caminos, se hunde más y no hace caso? Y le hablas y les dices y les enseñas con la palabra y no hace caso, y no hace caso, y persevera en lo malo, persevera en lo malo, persevera en lo malo. Llega un momento en donde Yahweh le dice literalmente, no abogues más por él, no lo reprendas más. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Yahweh estaba ocupando esto? Porque mientras más la persona escucha la palabra y endurece su corazón, más fuerte es la medida de la reprensión que Yahweh va a ocupar para traer a esa persona. Entonces, esto es un acto de misericordia de Dios. Les está diciendo, ya no le digas, porque si no, lo voy a tener que destruir. Y la finalidad de Yahweh es que la persona regrese. Recuerden que la finalidad de la instrucción de Yahweh es que dice, te voy a azotar, pero la nalgada que te voy a dar no es para matar, sino es para que vengas. Dice, pero no más, no te vayas más allá, ya no te voy a hablar más. Porque mientras más, ¿qué va a pasar? Recuerden que la espada, el corazón
cuando no hace caso a la palabra de Dios, se engrosa, y entonces Yahweh tiene que aplicar mucho más dolor para poder romper eso. ¿Qué era lo que hizo con la nación de Israel? Ustedes saben que después de todo lo que le va a venir a la casa de Israel, o todo lo que vino a la casa de Israel, por eso dijo Yahweh, no más, porque faltó un poquito para que los exterminaran y para que no estuvieran ellos más como eso. Yahweh les dice, ya no más. Dice, no más. Dice, ellos escuchan la palabra, pero por aquí entra y por aquí sale. ¿Qué sientes como papá cuando le dices a tu hijo, no hagas esto, y tu hijo no te obedece? Y lejos de... entra y sale. ¿Va en aumento qué? ¿Va en aumento la nalgada? ¿Va en aumento la nalgada? Pero ya hasta que ya le dice, ya le diste, ya le pegué, ya le rompí un palo en la espalda. ¿Qué más puedo hacer? Yahweh lo único que te dice es, entrégate. Porque no va a ser tu disciplina la que lo va a hacer volver. No quiere obedecer a través de la disciplina de Dios, entonces afuera el mundo se va a encargar de hacerlo entender. Decía en un programa, yo prefiero 1000 veces la disciplina, el castigo de los que me aman, que la reprensión o que el castigo de aquellos de los cuales no me aman. Afuera, una prisión, un policía, la vida misma te va a llevar